Como las jornadas se llaman los nuevos escenarios del trabajo, las prácticas del psicólogo laboral, yo elegí un trabajo teórico-práctico que tuvimos que realizar durante la época del Corralito, que llamamos la asistencia en crisis. Y así como recordando las palabras que puso Ana, de que todavía lo más importante no sucedió, en el Corralito nos pasó eso, que uno se dio cuenta que lo más importante todavía no había sucedido y que había que ser creativo para ver qué hacíamos en ese momento. En función de eso, y como yo tengo un pasado clínico, y hay alguna amiga que es el testigo de mi pasado clínico, porque fueron compañeras mías de hospital, y recordando tareas que habíamos hecho utilizando la metodología del grupo Balin, se me ocurrió adaptarla a la asistencia de las personas que trabajaban en los bancos, tomando como actividad, digamos, como la gravedad, como lo grave, la situación concreta de muerte del rol profesional que ellos tenían en ese momento. Esto sería un poco lo que les voy a contar. Por lo tanto, voy a partir de el concepto, voy a contarles los 4 conceptos, los 4 ejes básicos con los que trabajé. El primero es la definición de psicología del trabajo de mi cátedra, que para los que ya la conocen, voy a pasar, no soy muy hábil con esto, pero vamos a partir de acá. Nosotros nuestra definición dice, hace eje en el trabajador que se relaciona con el mundo externo laboral y con su mundo interno. O sea, ¿qué le pasa a él en esta dialéctica entre él y su trabajo? En un medio, digamos, que es el mundo externo laboral, que sería lo que llamaremos marco situacional en este modelo de asistencia en crisis, que es el nombre que le da Balin y también Luquina en el modelo del grupo Balin al contexto en el cual suceden las cosas. Desde el mundo interno lo que aparecen como elementos básicos a considerar es la transferencia y la contratransferencia, 2 definiciones psicológicas. Tenemos entonces una relación dialéctica entre ambos mundos, donde se da el lugar de la intersubjetividad, como decía Carlos Bonantini, que es el lugar donde debe trabajar el psicólogo laboral y que es precisamente donde nosotros nos ubicamos, diríamos que es el lugar nosotros trabajamos en el lugar de la intersubjetividad, donde la subjetividad de los sujetos se pone en juego. Entonces, tomamos primero la definición de psicología del trabajo. Esta próxima la voy a pasar un poquito más rápido. Voy a tomar solamente una cuestión que tiene que ver con que las perturbaciones provenientes del marco situacional tienen diferentes efectos sobre el sujeto de acuerdo con la manera con que son procesados por su estructura de personalidad. Esto, en el marco de la crisis del Corralito y en el marco del trabajo de la gente, de los empleados bancarios al enfrentar el Corralito, era el eje. Fíjense que el marco situacional que producía efectos era la crisis económica y que cada uno de estos empleados pudo procesar y seguir llevando adelante su trabajo en función de su estructura de personalidad, que era activada terriblemente siguiendo las series complementarias, del modelo que quieran, en esa situación concreta del encuentro del empleado con los clientes. Encuentro que no tenía precedentes y que no tenía inscripción previa de ninguna índole. Al punto que sucedió, que si ustedes por ahí no lo recuerdan, pero nosotros que estábamos trabajando con estos nos pareció muy llamativo, que coincidiendo con el Corralito y con la situación que sucedía, todavía no habían bajado de la televisión un aviso de un banco que le decía a la gente: vengan que nosotros a depositar su dinero, que nosotros somos de confianza. Justamente esto sucedía mientras estaba pasando lo otro, no lo habían alcanzado a bajar. Hecho que aparte nos marcó el punto de que esta gente, estos empleados, habían cambiado el rol, pero en blanco al negro, de haber sido capacitados
y entrenados y veniendo trabajando en esto de ser los que recibían el dinero porque eran de confianza, pasaron a ser los que tenían que dar la cara frente a un hecho realmente de robo, porque todos lo hemos vivido y lo seguimos viviendo como una situación de robo de dinero, y eran ellos, sin saber cómo, y con normativas que iban cambiando, tenían que salir a dar cuenta de esto a la gente y no había tiempo de capacitarlos para enseñarles qué tenían que hacer frente a esto, y mucho menos de seleccionar quién eran los que tenían recursos de estructura de personalidad más viables para poder estar en la trinchera dando cuenta de esta situación. Entonces, digamos, esta parte de la definición de la cátedra tiene que ver, la traje y la rescaté precisamente porque tiene que ver mucho con esto. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápido y pasaría ahora al otro eje, que es la definición del rol de psicólogo laboral. Una de las definiciones que manejamos en la cátedra es que el psicólogo en general es un articulador de vínculos y que en el caso de la psicología del laboral o del trabajo articula vínculos laborales. En este caso del corralito, en este caso específico que les traigo como ejemplo, el vínculo que tratábamos de articular era el vínculo del empleado con el cliente, que era, digamos, X. Precisamente porque al único que podíamos modificar en este caso era al sujeto empleado, porque el cliente podía tener las caras y las características más diversas. Ahora les voy a contar cómo recuperamos esto en la práctica concreta de estos talleres. Otra de las cuestiones que planteamos en la definición es que la función es ser en lo posible el asesor de ambos. En este caso éramos asesor de uno solo, que era el empleado, el cliente no lo podíamos asesorar, con el objeto de lograr mayor armonía con vistas a obtener satisfacción en la tarea y en los resultados obtenidos. Sí podemos ser el asesor de ambos cuando podemos trabajar con la organización empleadora y con el sujeto que trabaja en ella. En este caso estamos siendo nada más que asesor de uno de ellos, ¿no? Y este vínculo virtual que el empleado empezaba a tener con los posibles clientes, que aparte le generaba paranoia porque eran como algo que venía a hacerles algo, digamos, era un fantasma y no tanto, digamos, que paranoiqueante sería la palabra, ¿no? Todos eran vividos como una situación de peligro, ninguno los venía a felicitar. Vamos, entonces, dijimos que el modelo del Grupo Valin plantea como eje, como contexto, el marco situacional. Y plantea que, ¿por qué habla del marco situacional? Porque la producción de subjetividad transcurre en un contexto y en un devenir en situación. Y en estos casos de la asistencia en crisis era clarísimo que era un devenir en situación, porque eran situaciones que ninguna era igual a la otra porque iban cambiando las normativas, y un mismo cliente con un mismo empleado podía tener situaciones diferentes porque no había un eje continuo de donde yo te decía hoy algo, a vos venías mañana para que yo siguiera en esa línea y ya la cuestión había cambiado. O sea que era una situación de caos e incertidumbre al mejor de estilo de Ilya Prigozhin, y no creo que hubiera estado mejor planteado que ahí. Entonces, bueno, nos habla de una relación dialéctica. El sujeto es producido en la interrelación con el otro, dice Valin. En este caso, digamos, el eje era, digamos, la relación con el otro. Finalmente, bueno, otra cuestión del marco situacional que podemos rescatar es que el sujeto no es el que controla una situación, no es el que se sustrae el contexto, sino que también es parte del mismo. Esto es muy importante porque muchas veces nos hemos creído, digamos, y se ha planteado que el psicólogo está por fuera de la situación. Y incorporarnos dentro, que también, digamos, esto tiene un eje que viene desde Kurt Lewin, como planteaba Geraldo, porque realmente que plantea el conducta y situación es Kurt Lewin.
Lo que hemos logrado con esta nueva, digamos, teorización es que nos metamos dentro y nos consideramos como partes y tengamos que analizar también qué hacemos nosotros para producir un efecto en el otro. Por eso rescatamos también transferencia y contratransferencia, porque si no, terminamos diciendo que alguien es agresivo porque yo lo maltrato y digo qué agresivo que es y no pongo en juego mi maltrato hacia el otro. Entonces juzgo que el otro es agresivo, no que en todo caso se está defendiendo como puede de alguien que lo está maltratando. Entonces es sumamente importante, sobre todo en este modelo que trabajamos, el considerarse parte integrante, porque lo que trabajábamos era cómo también el empleado con sus actitudes producía también efectos en el otro y potenciaba la agresión. Como uno, bajando los decibeles, no siendo tan autorreferente y no funcionando en espejo, lograba correrse y dejar que el otro manifestara su agresión, pero que también después empezara a entender algunas cuestiones para poder operar. Por lo tanto, el empleado y el cliente forman parte de la situación modificando la subjetividad de ambos, ¿sí? Pero acá la única posibilidad que teníamos era modificar el comportamiento del empleado, que era el que después podía modificar el de la diada empleado-cliente. Entonces, bueno, también la última frase me interesa porque para que después la recuperemos, porque lo que plantea Balin y Luquina, que es quien lo retransmitió en la Argentina a Balin y que es el modelo de su libro, el que yo rescaté, porque digamos está adaptado a nuestra sociedad, él plantea que pensar en situación implica hacerlo desde una lógica diferente. Propone que no hay conocimientos totalizantes y nos enfrenta a la posibilidad de descubrir, producir sus propios saberes situados. Esto de que no hay conocimientos totalizantes es la base de este trabajo que hicimos, porque no había conocimientos realmente, no se tenía experiencia, nadie sabía qué hacer con esto. O sea, que si había algo, una situación que no tenía conocimientos totalizantes, era esta. Y por otro lado, había que producir saberes. Y entonces ahora, digamos, el objeto es mostrarles cómo tratamos de producir saberes en corto tiempo y que fueran efectivos y que produjeran cambios. Bueno, un poco quién era Balin, lo paso rapidito. Balin nació en Budapest en 1896, después se muda a Londres. Él era terapeuta en Hungría y ahí el análisis didáctico lo hacía el analista que también supervisaba los casos con él y trabajaba transferencia y contratransferencia. Y él, cuando llega a Londres, utiliza esta metodología en seminarios para trabajadores sociales que trabajaban con enfermos terminales. Entonces él lo que utiliza es trabajar con ellos, que estaban con la muerte, digamos, y tratar de entender, que ellos entendieran la transferencia y contratransferencia y trabajaran sobre eso para después poder trabajar y acompañar a la gente que estaba en situación de muerte. Bueno, publica El médico, el paciente y la enfermedad, que es el texto que toma Luquina para escribir el texto que se llama Grupos Balin de la editorial Paidós en 1982. Entonces, ¿qué es un grupo Balin? Un grupo Balin es un grupo homogéneo de médicos que operan como un instrumento de investigación, enseñanza y aprendizaje de la relación médico-paciente. Nosotros a nuestros grupos les llamamos eje. ¿Qué quiere decir eje? Los grupos eje son grupos de entrenamiento de trabajadores en el gerenciamiento de sus emociones, porque consideramos que en realidad lo que había que lograr era gerenciar las emociones, es decir, poder gestionar operativamente con las emociones propias, que eran las únicas que podían generar alguna contención y algún cambio sobre esta, podríamos llamar, horda de ahorristas y gente que tenía el dinero puesto en el banco y que no se los devolvían. Entonces, como el grupo Balin trabajaba con el médico, el paciente y la enfermedad, nosotros dijimos, el médico es el trabajador, el paciente es el cliente y la enfermedad es el conflicto económico. Entonces tratamos de así homologar, que no fue punto a punto porque hubo que hacer una adaptación, no es exactamente lo mismo, pero sí lo que le quiero mostrar es que teníamos un marco teórico para trabajar, que no nos largamos, digamos, a ver qué hacíamos, sino que teníamos un respaldo sobre el cual nos movíamos.